Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas en la fe. Hoy nos reunimos para reflexionar sobre un tema profundo y poderoso, el verdadero significado de la cruz. Pero antes de entrar en materia, quiero invitarte a que formes parte de esta comunidad en crecimiento, donde juntos nos fortalecemos en la palabra de Dios y encontramos respuestas a las preguntas más esenciales de nuestra fe. Nuestro objetivo es llegar a los 1000 suscriptores y tu apoyo es fundamental para lograrlo. Suscríbete ahora y ayúdanos a compartir este mensaje con más personas. La cruz, para muchos, es un simple accesorio, un collar, un anillo o incluso un tatuaje. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente significa? Este símbolo que adorna joyas y ropa tiene una historia tan rica y profunda que merece ser comprendida y respetada. Hoy vamos a explorar cada aspecto del significado de la cruz, desde su origen histórico hasta su relevancia espiritual en nuestras vidas. No te vayas, porque al final del video responderemos una de las preguntas más comunes. ¿Es pecado usar la cruz como accesorio o adorno? Prepárate para un viaje transformador lleno de aprendizaje, reflexión y conexión con nuestro Señor. Y recuerda, compartir este mensaje con tus seres queridos también es una forma de evangelizar. Vamos a comenzar. ¿Qué hay detrás de este símbolo que inspira tanto amor como malentendidos? ¿Qué papel juega la cruz en nuestra fe diaria? Descubramos juntos las respuestas en las siguientes secciones. Suscríbete ahora para no perderte ninguno de los detalles esenciales que estamos por explorar. La cruz no siempre fue un símbolo de esperanza y redención como lo es para los cristianos hoy en día. Durante el tiempo del Imperio Romano, la cruz era un instrumento de ejecución reservado para los criminales más peligrosos. Este método de castigo era brutal y humillante, diseñado para infundir temor entre la población. Aquellos que eran crucificados eran considerados malditos y despreciados, cargando no solo su propio castigo, sino también el estigma de la deshonra pública. El contexto histórico de la cruz es crucial para comprender su significado. Para los romanos, era un recordatorio del poder del imperio y su capacidad para someter a cualquiera que desafiara su autoridad. Para los judíos, la cruz era una representación de maldición, ya que en su tradición se creía que todo aquel que colgara de un madero estaba bajo la condena de Dios, como se menciona en Deuteronomio 21:23. Por lo tanto, el simbolismo de la cruz iba más allá de su función física, era una señal de derrota total. Jesús cambió radicalmente el significado de la cruz al aceptar este castigo como el medio para cumplir su misión divina. En lugar de ser una herramienta de humillación, la cruz se convirtió en un instrumento de salvación. Cristo llevó sobre sí no solo el castigo físico, sino también el peso de los pecados de toda la humanidad. Al hacerlo, transformó un símbolo de muerte en un emblema de vida eterna. La aceptación de la cruz por parte de Jesús no fue una derrota, sino un acto de amor y obediencia. Él sabía lo que implicaba este sacrificio, pero lo abrazó con valentía por nosotros. Este acto de redención es la base de nuestra fe, y al recordar la cruz, no debemos enfocarnos en el sufrimiento, sino en la victoria sobre el pecado y la muerte que se logró a través de ella. A lo largo de los siglos, los cristianos han reflexionado sobre el significado profundo de la cruz. Es mucho más que un símbolo, es un recordatorio de la gracia inmerecida que hemos recibido. Cuando miramos a la cruz, no vemos solo madera y clavos, sino la manifestación del amor incondicional de Dios por la humanidad. Hoy en día, muchos llevan la cruz como un accesorio sin entender su verdadero peso. Es importante educarnos y educar a otros sobre su historia y significado espiritual. Al comprender el origen histórico de la cruz, podemos apreciar mejor el sacrificio de Jesús y vivir de acuerdo con su ejemplo. Por lo tanto, al reflexionar sobre la cruz, no la veamos como un simple objeto, sino como una invitación a recordar y compartir el mensaje transformador del Evangelio. Es un llamado a llevar nuestra propia cruz y seguir a Cristo en cada aspecto de nuestra vida. Aunque la cruz como símbolo físico no aparece en el Antiguo Testamento, su significado espiritual está profundamente entrelazado con las profecías y los eventos de esa época. Desde el inicio, Dios prometió un plan de redención para la humanidad, y muchos pasajes apuntan directamente al sacrificio de Cristo en la cruz. Estas referencias proféticas revelan que la cruz no fue un accidente, sino un acto planeado desde la eternidad. En Génesis 3:15, después de la caída de Adán y Eva, Dios anunció que el descendiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente.
Este pasaje es una de las primeras señales de que un Redentor vendría para derrotar el pecado y la muerte. Aunque la cruz aún no era evidente, este momento marcó el inicio del camino hacia la salvación que culminaría en el sacrificio de Jesús. El sistema de sacrificios establecido en la ley de Moisés también apunta hacia la cruz. Los sacrificios de animales, como se detalla en el libro de Levítico, eran una forma de expiar los pecados del pueblo, pero eran temporales e imperfectos. Estos sacrificios eran una sombra del sacrificio perfecto que Jesús realizaría en la cruz. Cada vez que un cordero era ofrecido, se prefiguraba al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Los profetas del Antiguo Testamento también hablaron del sufrimiento del Mesías. Isaías 53 describe al siervo sufriente que cargaría con nuestros pecados y sería traspasado por nuestras transgresiones. Aunque los contemporáneos de Isaías no comprendieron completamente esta visión, hoy reconocemos que se refería a la crucifixión de Jesús. Este pasaje conecta directamente el sufrimiento de la cruz con el plan de redención de Dios. El salmista también escribió sobre el sufrimiento del Mesías en el Salmo 22, que describe detalles que se cumplieron durante la crucifixión de Jesús, como la perforación de sus manos y pies y el reparto de sus ropas. Estos detalles demuestran que la cruz no fue un evento fortuito, sino el cumplimiento de promesas hechas siglos antes. La cruz también refleja el pacto de Dios con su pueblo. En el Antiguo Testamento, los pactos eran sellados con sangre, como el pacto de Abraham en Génesis 15. De manera similar, la cruz sella el nuevo pacto en la sangre de Jesús, un pacto eterno que nos asegura salvación y vida eterna. Cuando leemos el Antiguo Testamento con los ojos de la fe, podemos ver cómo Dios preparó el camino para la cruz. Cada profecía, sacrificio y pacto apuntaba hacia ese momento crucial en la historia de la humanidad. La cruz no es un evento aislado, sino la culminación de un plan divino que comenzó desde el principio. Por lo tanto, al reflexionar sobre la cruz en el contexto del Antiguo Testamento, somos llamados a maravillarnos de la soberanía y el amor de Dios. Es un recordatorio de que nuestra salvación no es producto del azar, sino de un plan perfecto y eterno. Durante el ministerio terrenal de Jesús, la cruz siempre estuvo en el horizonte. Aunque los discípulos no comprendían plenamente lo que implicaba, Jesús habló abiertamente sobre su misión de morir y resucitar. La cruz no era solo un destino final, era el corazón de su propósito en la tierra. En Mateo 16:24, Jesús dijo a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Esta declaración no solo anunciaba su propio sacrificio, sino que invitaba a todos los creyentes a participar en el camino del discipulado. La cruz no era solo un instrumento de muerte, sino un llamado a vivir una vida de entrega total a Dios. Jesús preparó a sus seguidores para la realidad de la cruz. En Juan 3, 14-15, explicó que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre sería levantado para que todo aquel que creyera en él tuviera vida eterna. Esta referencia a Números 21 conecta el sacrificio de Jesús con un acto de salvación en el Antiguo Testamento, mostrando la continuidad del plan divino. A lo largo de su ministerio, Jesús enfrentó oposición de líderes religiosos y políticos. Sabía que esta resistencia culminaría en su muerte, pero nunca se desvió de su misión. Su entrada triunfal en Jerusalén, celebrada como el Domingo de Ramos, marcó el inicio de su camino hacia la cruz. Aunque fue recibido con alegría, sabía que la misma multitud que lo aclamaba pronto lo condenaría. La cruz también estaba presente en las enseñanzas de Jesús sobre el reino de Dios. Él habló de una semilla que debe morir para dar fruto, una metáfora que anticipaba su sacrificio. La muerte de Jesús en la cruz no era una derrota, sino el inicio de una cosecha espiritual que continúa hasta hoy. Los discípulos, aunque confundidos por las palabras de Jesús sobre su muerte, fueron transformados después de la resurrección. La cruz se convirtió en el centro de su mensaje, como se ve en el libro de los Hechos. Lo que una vez fue un símbolo de vergüenza se convirtió en un emblema de esperanza y redención para ellos y para todos los creyentes. La cruz en el ministerio de Jesús es un recordatorio de su obediencia al Padre y su amor por nosotros. Cada enseñanza, milagro y acción de Jesús apuntaba hacia ese momento en el Calvario. Al reflexionar sobre su ministerio, vemos que la cruz no era solo un evento, sino el propósito central de su vida en la tierra. Al estudiar la cruz en el contexto del ministerio de Jesús, somos llamados a responder con gratitud y compromiso. La cruz no es solo un símbolo para contemplar,
sino un desafío a vivir una vida transformada por su sacrificio. La crucifixión de Jesús en el Calvario es el evento central de la fe cristiana, donde el amor y la justicia de Dios se encontraron en un acto supremo de sacrificio. Este momento, aparentemente trágico, marcó el triunfo definitivo sobre el pecado y la muerte, ofreciendo redención a toda la humanidad. En la cruz, Jesús cargó con el peso de nuestros pecados, soportando el castigo que merecíamos para reconciliarnos con Dios. El sacrificio de Jesús fue único en su naturaleza. A diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento, que solo cubrían temporalmente el pecado, la muerte de Cristo fue suficiente para expiar los pecados de todos los tiempos. Como se menciona en Hebreos 10:10, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Este sacrificio no solo cumplió la ley, sino que inauguró un nuevo pacto basado en la gracia y no en las obras. Jesús, completamente inocente, sufrió la más cruel de las muertes. Fue traicionado por uno de sus discípulos, arrestado injustamente, golpeado y ridiculizado antes de ser crucificado. Durante todo este proceso, él permaneció en silencio, mostrando una humildad y obediencia incomparables. Este acto de amor incondicional refleja la profundidad del compromiso de Dios con su creación. En el momento de su muerte, ocurren eventos sobrenaturales que subrayan la importancia del sacrificio de Jesús. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo, simbolizando que el acceso a Dios ya no estaba restringido. Ahora, cualquier persona que crea en Cristo puede acercarse al Padre directamente, sin necesidad de intermediarios. La cruz abrió el camino hacia la reconciliación entre Dios y la humanidad. La cruz también representa la culminación de las profecías del Antiguo Testamento. Isaías 53 y el Salmo 22 describen con precisión los sufrimientos del Mesías, demostrando que la crucifixión no fue un accidente, sino un plan divino. Jesús aceptó voluntariamente este destino, cumpliendo su misión de redimir al mundo. Para los creyentes, la cruz es más que un recuerdo histórico. Es un recordatorio constante de la profundidad del amor de Dios y de nuestra responsabilidad de vivir en respuesta a ese amor. Al contemplar la cruz, somos invitados a reflexionar sobre el precio de nuestra redención y a comprometernos a vivir una vida que honre ese sacrificio. El sacrificio de Jesús en la cruz redefine nuestro entendimiento del amor, la gracia y la justicia. Es una invitación a rendirnos completamente a Dios, sabiendo que todo lo que necesitamos para nuestra salvación fue consumado en ese madero. Consumado es, Juan 19:30, no fue un grito de derrota, sino una proclamación de victoria. La cruz vacía es un testimonio de la victoria de Jesús sobre la muerte. Si bien la crucifixión marcó el sacrificio supremo, la resurrección es el sello final de la obra redentora de Cristo. Al tercer día, Jesús resucitó, demostrando que la muerte no tiene poder sobre él y garantizando la promesa de vida eterna para todos los que creen en su nombre. La resurrección cambia por completo la perspectiva de la cruz. Lo que una vez fue un símbolo de derrota se convierte en un emblema de esperanza y vida. En 1 Corintios 15:55, Pablo declara: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Estas palabras capturan la esencia del triunfo de Jesús, quien desarmó el poder del pecado y la muerte. La cruz vacía también nos recuerda que la vida cristiana no se queda en el sufrimiento, sino que avanza hacia la gloria. Aunque estamos llamados a tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, también somos participantes de su resurrección. Este equilibrio entre el sacrificio y la esperanza es esencial para nuestra fe, dándonos fortaleza para enfrentar los desafíos de la vida con la certeza de que la victoria final es nuestra. Además, la cruz vacía es una invitación a vivir con propósito. Jesús no solo murió y resucitó para redimirnos, sino para que tengamos una vida plena en Él. Como se menciona en Juan 10:10, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La resurrección nos libera del peso del pecado y nos empodera para vivir con alegría, paz y confianza. El hecho de que Jesús resucitara también valida todo lo que dijo e hizo durante su ministerio. Su resurrección es la prueba definitiva de que Él es quien dijo ser, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Por lo tanto, la cruz vacía no solo es un símbolo de nuestra salvación, sino también de nuestra fe en un Dios vivo y presente. La cruz vacía también tiene un profundo significado escatológico. Es un recordatorio de que así como Jesús venció la muerte, nosotros también resucitaremos en gloria cuando Él regrese.
Este es el fundamento de nuestra esperanza eterna, un ancla firme para nuestra alma en medio de las pruebas. En última instancia, la cruz vacía nos invita a mirar más allá de este mundo y a vivir con una perspectiva celestial. Nos recuerda que nuestra vida aquí es temporal, pero lo que Cristo hizo por nosotros tiene un impacto eterno. Al meditar en la resurrección, somos llamados a vivir de manera que refleje esa esperanza y esa victoria. Hoy en día, la cruz ha trascendido las fronteras de la fe cristiana y se ha convertido en un símbolo ampliamente reconocido en la cultura popular. Se encuentra en joyas, ropa, tatuajes e incluso en el diseño de objetos cotidianos. Sin embargo, este uso generalizado a menudo carece del entendimiento de su profundo significado espiritual, lo que puede llevar a malinterpretaciones y banalización. Para muchos, la cruz es simplemente un accesorio de moda. Actores, músicos y figuras públicas la usan como una declaración estética, desvinculada de su contexto religioso. Este fenómeno plantea preguntas importantes. ¿Es apropiado usar la cruz sin comprender su significado? ¿Podría esto desvirtuar el mensaje del Evangelio? La banalización de la cruz en la cultura popular no es un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia, los símbolos religiosos han sido apropiados por diferentes culturas y movimientos. Sin embargo, para los cristianos, la cruz es más que un emblema visual, es un recordatorio del sacrificio de Jesús y de la redención que ofrece a la humanidad. Por otro lado, el uso de la cruz en la cultura popular también puede ser una oportunidad para el evangelismo. Cuando alguien usa una cruz, incluso como moda, puede abrir la puerta a conversaciones sobre su verdadero significado. Los creyentes tienen la responsabilidad de educar y compartir el mensaje del Evangelio con amor y humildad. Es importante recordar que la intención detrás del uso de la cruz importa. Para los cristianos, llevar una cruz debe ser una declaración de fe y una manera de testificar sobre el amor de Cristo. Sin embargo, cuando se convierte en un simple accesorio o amuleto, pierde su verdadero propósito. El uso de la cruz en películas, arte y música también puede influir en cómo se percibe este símbolo. Mientras que algunos lo representan con reverencia, otros lo usan de manera sensacionalista o incluso negativa. Los creyentes deben ser discernidores al consumir contenido que involucre símbolos cristianos, asegurándose de que no distorsione su fe. Al final, el uso de la cruz en la cultura popular nos desafía a reflexionar sobre cómo representamos nuestra fe en un mundo que a menudo malinterpreta o trivializa sus símbolos. Es un llamado a vivir de manera auténtica, mostrando con nuestras acciones lo que la cruz realmente significa. La cruz no es solo un símbolo, es un llamado a la acción. Cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, Mateo 16:24, estableció el estándar para el discipulado cristiano. Seguir a Jesús implica sacrificio, compromiso y una entrega total de nuestra vida a su voluntad. Tomar nuestra cruz no significa buscar el sufrimiento, sino estar dispuestos a enfrentar las dificultades por causa de Cristo. En un mundo que a menudo se opone a los valores cristianos, cargar nuestra cruz implica defender nuestra fe con valentía y vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, incluso cuando esto sea incómodo o impopular. El llamado al discipulado es personal y transformador. Cada creyente tiene su propia cruz que llevar, lo que significa que cada uno de nosotros está llamado a renunciar a algo para seguir a Cristo. Puede ser el orgullo, el materialismo, los hábitos pecaminosos o cualquier cosa que nos aleje de Dios. Este acto de renuncia es un reflejo de nuestro amor y gratitud hacia aquel que dio todo por nosotros. Seguir a Jesús también implica una relación profunda y constante con Él. No podemos llevar nuestra cruz solos, necesitamos su fuerza y guía. A través de la oración, el estudio de la palabra y la comunión con otros creyentes, encontramos el apoyo necesario para caminar en obediencia. El discipulado no solo beneficia a quienes lo practican, sino que también tiene un impacto en los demás. Al llevar nuestra cruz con alegría y humildad, damos testimonio del poder transformador de Cristo. Nuestra vida se convierte en un ejemplo vivo del Evangelio, atrayendo a otros a la fe. Aunque llevar nuestra cruz puede parecer difícil, la recompensa es inmensurable. Jesús promete que aquellos que pierden su vida por causa de Él la encontrarán, Mateo 16:25. Este es el gran misterio del discipulado. Al entregarnos completamente a Cristo, encontramos la verdadera vida, la vida abundante y eterna que solo Él puede ofrecer. En última instancia, la cruz nos recuerda que el discipulado es un camino de amor.
No seguimos a Jesús por obligación, sino por gratitud hacia el sacrificio que hizo por nosotros. Al tomar nuestra cruz, respondemos a ese amor de manera tangible, viviendo para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Querido hermano, querida hermana, mientras reflexionamos juntos sobre el profundo significado de la cruz, quiero invitarte a dar un paso más en tu camino de fe. Suscribirte a este canal no es solo un acto digital, es un compromiso espiritual. Es decirle a Dios, quiero acercarme más a ti, quiero aprender más de tu palabra y quiero caminar en el propósito que tienes para mi vida. Cada vez que te unes a esta comunidad, no solo estás apoyando este mensaje, estás declarando que quieres ser parte de una familia que busca a Jesús, que comparte su amor y que vive para reflejar su gracia. Tu inscripción no es para mí, ni para un número en la pantalla, es un paso de fe, un recordatorio de que somos llamados a crecer y a compartir juntos el Evangelio. Suscríbete hoy y haz de este acto sencillo un acto significativo, un compromiso de caminar con Cristo y de compartir su luz con los demás. Tú eres una pieza clave en este hermoso plan de Dios para transformar vidas. La cruz es el punto culminante del plan redentor de Dios para la humanidad. Es en este lugar donde la justicia de Dios y su amor se encuentran y donde Jesús, el Hijo de Dios, pagó el precio por nuestros pecados. A través de su sacrificio, Él abrió un camino para que todos podamos reconciliarnos con el Padre y recibir el regalo de la salvación. Antes de la cruz, la humanidad estaba separada de Dios debido al pecado. En Romanos 3:23 se nos recuerda, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, en la cruz, Jesús llevó sobre sí nuestros pecados y los clavó en el madero, ofreciendo perdón y limpieza a todos los que creen en Él. Esto significa que no importa lo que hayamos hecho, la cruz tiene el poder de transformar nuestras vidas. El concepto de redención va más allá del perdón de los pecados. Significa que hemos sido comprados con un precio, como lo expresa 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En la cruz, Jesús no solo nos perdonó, sino que nos reclamó como suyos, restaurando nuestra relación con Dios. La redención también nos da un propósito renovado. No somos simplemente salvos para escapar del castigo, somos redimidos para vivir una vida plena en Cristo, sirviendo a Dios y reflejando su gloria. La cruz nos llama a vivir como nuevas criaturas, dejando atrás el viejo yo y abrazando la nueva identidad que tenemos en Cristo. La cruz nos enseña que la redención no es algo que podamos ganar por nuestras propias fuerzas. Es un regalo inmerecido, una gracia que solo Dios puede otorgar. Esto nos invita a vivir con gratitud, sabiendo que cada día es una oportunidad para glorificar a aquel que dio su vida por nosotros. En nuestra vida cotidiana, la redención que encontramos en la cruz debe ser evidente en cómo tratamos a los demás y en cómo enfrentamos las dificultades. La cruz nos recuerda que somos libres, no por lo que hicimos, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Este es un mensaje de esperanza que debemos compartir con el mundo. La cruz y la redención nos llaman a vivir en libertad, pero no una libertad para pecar, sino una libertad para servir a Dios con alegría y pasión. La redención nos transforma y nos da la capacidad de vivir de una manera que honra a nuestro Salvador. La cruz es la máxima expresión de la gracia de Dios. La gracia es ese favor inmerecido que recibimos de parte del Padre, no por nuestras obras, sino por su amor infinito. En la cruz, la gracia se manifestó en su forma más pura, cuando Jesús, siendo inocente, murió en lugar de los culpables para que pudiéramos tener vida eterna. Uno de los aspectos más hermosos de la gracia es que no depende de lo que hagamos. Efesios 2, 8-9 nos recuerda, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La cruz es un testimonio de que nuestra salvación es un regalo, no algo que podamos ganar o merecer. La gracia de Dios nos invita a descansar en su amor. A menudo, luchamos con sentimientos de culpa y vergüenza por nuestros pecados pasados, pero la cruz nos asegura que hemos sido perdonados. Jesús tomó sobre sí nuestras iniquidades para que pudiéramos vivir libres de condenación, como lo declara Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La gracia también nos capacita para vivir una vida transformada. No se trata solo de ser perdonados, sino de ser empoderados para vivir de acuerdo con los propósitos de Dios.
La cruz no solo nos libera del pecado, sino que también nos da la fuerza para vencerlo en nuestro día a día. La gracia nos llama a extender el mismo amor y perdón que hemos recibido. Cuando miramos la cruz, somos recordados de cuánto se nos ha perdonado, y esto nos inspira a ser compasivos con los demás. La cruz nos enseña que la gracia no es solo para nosotros, sino para todos los que están dispuestos a aceptarla. Al reflexionar sobre la cruz y la gracia, debemos preguntarnos, ¿estamos viviendo como personas que han recibido un regalo tan grande? La gracia nos invita a vivir con gratitud, humildad y una profunda alegría que trasciende las circunstancias. La gracia que emana de la cruz es un recordatorio de que, aunque no somos perfectos, somos profundamente amados por un Dios perfecto. Cada vez que miramos a la cruz, vemos la gracia que nos sostiene, nos transforma y nos da esperanza para el futuro. La cruz es el fundamento de nuestra fe cristiana. Es en este acto supremo de amor donde depositamos nuestra confianza para la salvación y la vida eterna. La fe no es solo creer en lo que Jesús hizo en la cruz, sino también vivir cada día en la certeza de que su obra es suficiente para redimirnos y sostenernos. La cruz nos enseña que la fe no es un sentimiento, sino una decisión. Decidimos confiar en que el sacrificio de Jesús es suficiente, incluso cuando enfrentamos dudas, temores o desafíos. Hebreos 11:1 describe la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La cruz nos llama a vivir con esa convicción. Cuando Jesús murió en la cruz, rompió las barreras que nos separaban de Dios. Ahora, gracias a su sacrificio, podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia. La fe en la cruz nos da acceso a una relación íntima con el Padre, algo que antes era inimaginable. La fe también nos capacita para enfrentar las pruebas de la vida. Cuando miramos a la cruz, recordamos que Jesús soportó el sufrimiento por nosotros. Esto nos da fortaleza para perseverar, sabiendo que nuestra fe está anclada en un Salvador que venció incluso a la muerte. La cruz nos desafía a poner nuestra fe en acción. Santiago 2:17 nos dice que la fe sin obras es muerta. Esto no significa que somos salvos por nuestras acciones, sino que la fe verdadera se manifiesta en cómo vivimos y amamos a los demás. La cruz nos inspira a ser generosos, compasivos y valientes en nuestra fe. La fe en la cruz también nos da una esperanza inquebrantable. Sabemos que, aunque enfrentemos dificultades en este mundo, nuestra victoria está asegurada en Cristo. La cruz es un recordatorio de que el poder de Dios es mayor que cualquier adversidad. Finalmente, la fe en la cruz nos llama a compartir el Evangelio. No podemos guardar para nosotros el mensaje de salvación que hemos recibido. La cruz nos impulsa a testificar, a proclamar con valentía que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El perdón es uno de los mayores regalos que recibimos a través de la cruz. Jesús murió para borrar nuestras transgresiones y reconciliarnos con Dios. Este acto de amor no solo nos libera del pecado, sino que también nos llama a extender ese mismo perdón a los demás. En la cruz, Jesús pronunció las palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Este es un ejemplo poderoso de perdón incondicional. A pesar de ser rechazado y torturado, Jesús eligió perdonar a sus enemigos. Esto nos enseña que el perdón no depende de lo que los demás hagan, sino de nuestra decisión de reflejar el carácter de Dios. El perdón que recibimos a través de la cruz es completo y definitivo. No importa cuán grandes sean nuestros pecados, la sangre de Jesús tiene el poder de limpiarnos por completo. 1 Juan 1:9 nos asegura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El perdón también es esencial para nuestra salud espiritual y emocional. Cuando guardamos rencor o nos negamos a perdonar, nos atamos a cadenas que nos impiden avanzar. La cruz nos invita a soltar esas cargas y a vivir en libertad, así como Cristo nos liberó. Perdonar no siempre es fácil, pero la cruz nos da el ejemplo y la fuerza para hacerlo. Al reflexionar sobre lo que Jesús soportó por nosotros, nos damos cuenta de que no podemos retener el perdón a otros cuando hemos sido perdonados tan abundantemente. El perdón no significa excusar el mal, sino liberarnos de su poder. Es un acto de fe que confía en que Dios es el juez justo y que Él se encargará de lo que está fuera de nuestro control. La cruz nos recuerda que el perdón es un regalo que damos tanto a los demás como a nosotros mismos. En última instancia, la cruz nos llama a vivir una vida marcada por el perdón. Cuando perdonamos, reflejamos el corazón de Dios y abrimos la puerta a la reconciliación y la sanidad.
La cruz nos capacita para ser embajadores de paz en un mundo quebrantado. La cruz es la máxima expresión del amor de Dios por la humanidad. Es en este acto supremo de sacrificio donde vemos la profundidad de su amor incondicional. Juan 3:16 lo resume perfectamente, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de la cruz no depende de nuestra condición. Dios nos amó cuando aún éramos pecadores, como se afirma en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La cruz es un recordatorio de que el amor de Dios no tiene límites ni condiciones. La cruz también redefine nuestro entendimiento del amor. No es solo un sentimiento, sino una acción. Jesús no solo habló del amor, lo demostró al dar su vida por nosotros. Esto nos desafía a amar a los demás con ese mismo nivel de entrega y sacrificio. El amor de la cruz nos invita a amar incluso a nuestros enemigos. En Mateo 5:44, Jesús nos llama a orar por aquellos que nos persiguen. La cruz nos da la fuerza para amar de maneras que van más allá de nuestras capacidades humanas. Cuando reflexionamos sobre el amor de la cruz, somos transformados. Este amor nos da una nueva identidad como hijos de Dios y nos inspira a vivir vidas que reflejen ese amor a los demás. La cruz nos llama a ser luz en la oscuridad y esperanza en medio del dolor. El amor de la cruz también nos da seguridad. Sabemos que, pase lo que pase, somos amados profundamente por el Creador del universo. Este amor nos sostiene en las pruebas y nos da fuerza para perseverar. Finalmente, la cruz nos recuerda que el amor de Dios es eterno. Nunca se desvanece ni cambia. Al mirar a la cruz, encontramos la fuente de un amor que nos renueva, nos restaura y nos da vida en abundancia. La cruz, aunque para muchos simboliza sufrimiento, es en realidad una fuente inagotable de esperanza. Es el lugar donde lo imposible se hizo posible, la redención de la humanidad y la victoria sobre el pecado y la muerte. En la cruz, encontramos la promesa de que, en Cristo, nuestra historia no termina en derrota, sino en victoria. La esperanza de la cruz radica en el sacrificio perfecto de Jesús. Su muerte no fue el fin, sino el comienzo de una nueva vida para todos los que creen en Él. Como se menciona en 1 Pedro 1:3, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Esta esperanza nos permite enfrentar cada día con confianza, sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas. La cruz también nos da esperanza en medio de las pruebas. Cuando enfrentamos dificultades, podemos mirar a Jesús y recordar que Él entiende nuestro sufrimiento. Él soportó el dolor y la angustia de la cruz para que nunca estemos solos en nuestras propias luchas. La cruz nos recuerda que, en Cristo, siempre hay un propósito mayor detrás de nuestras pruebas. Además, la esperanza de la cruz es una esperanza eterna. No se limita a esta vida, sino que apunta hacia la promesa de la vida eterna con Dios. En la cruz, Jesús aseguró nuestro lugar en el cielo, garantizándonos que la muerte no es el final, sino una transición hacia una vida en plenitud con Él. La esperanza de la cruz también nos inspira a vivir con propósito. No somos un accidente ni estamos aquí por casualidad. Jesús murió por cada uno de nosotros, y eso significa que nuestras vidas tienen un significado profundo. La cruz nos llama a vivir con intención, sabiendo que somos parte de un plan divino. Cuando compartimos el mensaje de la cruz, llevamos esperanza a un mundo que a menudo está desesperado. La cruz nos recuerda que no importa cuán oscuras parezcan las circunstancias, siempre hay luz al final del túnel. En Cristo, siempre hay un nuevo comienzo. La esperanza de la cruz nos invita a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Es un recordatorio de que su amor y poder son mayores que cualquier problema que podamos enfrentar. Al mirar a la cruz, encontramos fuerza para seguir adelante, sabiendo que nuestra esperanza está firmemente anclada en Cristo. La cruz es el punto de encuentro donde todas las diferencias se disuelven y la humanidad se une bajo el amor de Dios. Es en la cruz donde descubrimos que no importa nuestra cultura, idioma, género o condición social, todos somos iguales ante Dios, necesitados de su gracia y redención. La cruz nos une porque revela nuestra humanidad común. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, como lo afirma Romanos 3:23. Pero en la cruz, encontramos un Salvador que murió por todos, sin importar quiénes seamos o de dónde vengamos.
Esto nos llama a vernos unos a otros con los ojos de Dios, reconociendo nuestro valor compartido como sus hijos. En la cruz, Jesús derribó las barreras que separaban a las personas. Efesios 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En este contexto, se refiere a la reconciliación entre judíos y gentiles, pero el mensaje se aplica a todas las divisiones humanas. La cruz nos llama a la unidad, no solo en la fe, sino también en nuestras relaciones. La unidad de la cruz no significa uniformidad, sino armonía. Cada uno de nosotros tiene dones, talentos y perspectivas únicos que enriquecen el cuerpo de Cristo. La cruz nos recuerda que, aunque somos diferentes, estamos llamados a trabajar juntos para glorificar a Dios y expandir su reino en la tierra. La cruz también nos llama a perdonar y reconciliarnos unos con otros. Si Jesús pudo perdonar a sus verdugos desde la cruz, ¿cómo podemos nosotros retener el perdón a quienes nos han herido? La cruz nos invita a sanar relaciones rotas y a construir puentes en lugar de muros. La unidad que nace de la cruz trasciende las fronteras de nuestras iglesias y comunidades. Como creyentes, estamos llamados a ser un solo cuerpo en Cristo, trabajando juntos para llevar su mensaje de amor y redención al mundo. La cruz nos une en una misión compartida, proclamar el Evangelio y mostrar el amor de Dios a todos. Finalmente, la unidad de la cruz nos da un anticipo del cielo. En Apocalipsis 7:9 vemos una visión de personas de todas las naciones, tribus y lenguas adorando a Dios juntas. La cruz nos llama a vivir esa unidad aquí en la tierra, reflejando el amor y la gracia de Dios en nuestras vidas diarias. La cruz no es solo un símbolo, es un llamado a vivir una vida transformada por el amor, la gracia y el poder de Jesús. Nos recuerda que no estamos solos, que somos profundamente amados y que hay un propósito eterno para nuestras vidas. Es una invitación a tomar nuestra cruz, seguir a Cristo y reflejar su amor en un mundo que tanto lo necesita. Hoy, mientras reflexionas sobre todo lo que la cruz significa, quiero invitarte a dar un paso de fe. Inscríbete en este canal y haz de este simple acto un compromiso espiritual. Al hacerlo, estás diciendo, quiero conocer más a Jesús, quiero crecer en mi fe y quiero compartir este mensaje con los demás. Este espacio es más que un lugar para aprender, es una comunidad donde juntos buscamos vivir el mensaje de la cruz todos los días. Al mirar la cruz, no solo vemos lo que Jesús hizo por nosotros, sino lo que Él nos llama a hacer por los demás. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares, porque el Evangelio no es algo que guardamos, sino algo que llevamos al mundo. Cada vez que compartes, estás extendiendo el alcance de la esperanza, el perdón y la vida nueva que solo Cristo puede ofrecer. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora, activa las notificaciones y acompáñanos diariamente mientras profundizamos en la palabra de Dios. Este simple paso puede ser el comienzo de una transformación en tu vida y en las de quienes te rodean. Hola, soy Josué, y me siento profundamente honrado de que hayas llegado hasta aquí conmigo. Este proyecto no es solo mío, sino nuestro. Mi misión es ayudarte a caminar más cerca de Dios, reflexionar sobre su palabra y descubrir juntos lo que significa vivir una vida en Cristo. Cada vez que te unes a esta comunidad, no solo te conviertes en un suscriptor, sino en parte de una familia que busca a Dios con todo el corazón. Gracias por permitirme entrar en tu vida a través de este video. Recuerda que no estás solo, Dios siempre está contigo. Y aquí, en esta comunidad, también tienes un lugar donde eres valorado y amado. Nos vemos en el próximo video, con más reflexiones y enseñanzas que fortalecerán tu fe y te acercarán al Señor. Hasta entonces, que Dios te bendiga abundantemente, que su paz llene tu corazón y que su amor guíe cada paso que des. Nos vemos pronto.